Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Esta es la emisión 259 de este 1 de julio del 2026. Yo soy Aida Serrano y estoy muy contenta de estar aquí contigo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV, así como del sistema quintanarroense de comunicación social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales e igualmente me encuentras en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en todas las plataformas. Saludo también a quienes nos escuchan todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y los domingos también a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí hablamos de temas incómodos pero necesarios para construir un pensamiento crítico, para visibilizar también situaciones que nos perjudican a todas las personas por igual, no solamente a las mujeres, porque el feminismo no se trata solamente de las mujeres, sino de todas las personas que formamos parte de la sociedad. Mi convicción es contribuir a la construcción de una comunidad más justa, igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y mujeres deje de ser normalizada. Y hoy abordamos un tema muy importante, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, que tiene que ver con un fenómeno que desgraciadamente está a la alza. Se trata de la desaparición forzada de personas en nuestro país, en especial en Quintana Roo. Conversé con Romana Rivera Ramírez, madre buscadora, activista y fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas, sobre esta problemática en la entidad que ella conoce de cerca, desafortunadamente en carne propia, porque lleva más de 6 años buscando a su hija Diana. Acompaña a otras familias, realiza búsquedas frecuentemente, es una interlocutora con las autoridades y bueno, conversamos con ella. Quédate para escuchar esta entrevista con Romana Rivera Ramírez. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. ¿Te enteraste que en los 3 años recientes dejaron en la calle a por lo menos 14 bebés solamente en el Estado de México? Esto a propósito de las reflexiones que te invito a hacer acerca del día tal vez más importante en el calendario mexicano, el 10 de mayo, Día de las Madres, a la par de importante que el Día de la Virgencita de Guadalupe. Bueno, estos bebés fueron dejados en parques, debajo de puentes, banquetas, portales de iglesias y vehículos. Los pusieron en bolsas de plástico, tal vez otros encobijados. Algunos de los casos que se explicaron en la prensa expusieron a jóvenes, niñas, niños enfrentando maternidades y paternidades en condiciones de precariedad y pobreza. Lo que coincide con cifras oficiales, México lidera la estadística de embarazos infantiles y adolescentes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Cada año se registran 390,000 nacimientos en menores de 19 años, más de 1,000 cada día, es decir, niñas que han sido víctimas de al menos un delito. Hay datos oficiales del 2024 que muestran a menores siendo madres a los 12 años de edad con padres de 65 años. Esto ocurre en numerosos lugares del país y se sigue tolerando. Permitamos que el silencio siga siendo cómplice. Este 10 de mayo dejemos de romantizar y empecemos a cuestionar. Comenta, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Inscríbete a mi webinar, las 3 claves para comunicar sobre igualdad con seguridad y protegerte de la cancelación. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué significa ser niña en México? Esto a propósito del 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. En un país que libra una batalla interna constante, ser niña en la sierra o en una zona rural es una realidad de la que poco se habla. Hablamos de infancias pobres, indígenas y aisladas que no pueden vivirse a plenitud.
La directora de cine Tatiana Hueso en su primera ficción nos asoma a un pueblo de menos de 1,000 habitantes, sin señal de internet y donde somos testigos de cómo se arrebata la libertad a las más pequeñas. La presencia de los grupos al margen de la ley avasalla todo. Obligan a la gente a trabajar para ellos a cambio de una supuesta protección, pero ¿de qué protección hablamos? En la estética del pueblo se crea una especie de disfraz de seguridad temporal, es decir, un corte de pelo como de niño para intentar ocultar a las niñas. Es desgarrador ver a una madre y a su hija también cavar en la tierra una fosa, una tumba temporal para esconderse de la sombra de los hombres. Cientos de niñas desaparecen todos los días en nuestro país. Son el blanco de la infamia y de un sistema que no garantiza seguridad y de millones de historias truncadas. ¿Quién les dijo a estos hombres que pueden destruir vidas y arrebatar la integridad sin consecuencias? Un país que permite esto es un país que no se mira en su realidad más terrible. La creatividad de la supervivencia es la única herramienta ante una agresión extrema que postra en la indefensión a las madres y a sus hijas. En esta cinta, Tatiana Hueso muestra a los hombres como lo que son, agresores o los padres ausentes también. También son los jóvenes que no tienen más opción que sumarse a las filas de quienes les dan trabajo o a las fuerzas del orden que no defienden a la población, obligando a la gente al desplazamiento. Esta obra, basada en la novela de Jennifer Clement, representó a México en los premios más importantes del cine y si no la has visto, está en las plataformas de streaming más importantes. Soy Aide Serrano y esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y una pregunta para terminar. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el silencio sea el refugio de nuestras niñas? ¿Tú qué opinas? Déjalo aquí en los comentarios. Hola, soy Fabiola Sumano y yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo de la magia de creer en ti. Hubo un tiempo en mi vida cuando dejé de buscar respuestas afuera, dejé de buscar aprobación y comencé a voltear a verme. Y eso fue una gran transformación, porque empecé a creer en mí, a confiar en mí, en eso que yo era. Y en ese momento me di cuenta que no tiene que ser todo perfecto, que no tengo que vivir sin miedo, que no tengo que esperar a ser elegida, sino que me elijo a mí misma y sigo adelante. No me detengo, no me paralizo, sino que tomo eso como una experiencia y sigo avanzando en mi vida y empiezo a creer en mí, a sentir eso que aquí adentro me está avisando cuando las cosas están bien y cuando no están mal, a creer en mi intuición. Y ahí comenzó un gran cambio en mi vida, porque empecé a transformarme, empecé a reconectarme con mi poder, empecé a reconectarme con esa esencia que era yo misma y que no me encontraba, que no me reconocía. Porque cuando uno vive esperando y cumpliendo con expectativas de los demás, sintiéndose que no es suficiente, que nunca está todo en paz, porque siempre necesitas hacer más cosas para estar bien, ¿no? Y para sentirte segura. Y no es así. Desde que lo que estás viviendo, desde esa experiencia que estás viviendo, que a veces puede ser no muy agradable, esa experiencia te va a traer sabiduría. Tu historia, como la estés viviendo, te va a hacer más poderosa, te va a hacer más valiosa porque tú ya tienes esa experiencia, eso ya lo aprendiste y entonces vas a integrarlo en tu vida presente y a ser mejor para ti. Aquí lo importante eres tú, es verte y todo lo que tú hagas que sea para que tú te sientas segura, porque el creer en ti tiene que ver mucho con la autoestima, pero también tiene que ver mucho cuando tú te reconoces, cuando tú te ves y te eliges a ti misma. Y entonces hubo un momento en mi vida que transformó mi vida por completo, que ese momento fue cuando yo me elegí. Cuando me elegí a mí misma por sobre todas las cosas, cuando me empecé a ver con amor, cuando me di cuenta que mi historia era muy valiosa y que todo ese camino que yo había recorrido me había traído hasta ser lo que ahora soy ahora. Y así en cada corazón, en cada mujer, en cada experiencia, en cada caminar,
en todo lo que tú has vivido, eso te va a llevar a que tú te ames todavía más, porque si tú superaste y trascendiste esa vida, esas cosas difíciles, ahora estás para disfrutar, porque con toda esa sabiduría que ya se integró en ti, estás para hacer y creer en ti. Entonces, este mensaje y algo que yo les quiero decir es que crean en ustedes, que no esperen que venga alguien a decirle que valen, que no esperen ustedes que venga alguien a decirles que lo están haciendo bien o que es por ahí el camino, sino que ustedes sepan elegir y ver qué es lo mejor para ustedes y sepan que esa esencia, esa energía, ese poder que nace dentro de su corazón es perfecto, es maravilloso y que lo que ustedes están haciendo vale mucho. Eso es lo más importante. Siéntete valiosa, siéntete poderosa, siéntete una mujer que se ama a sí misma. Y desde ahí tu vida se va a transformar. Ámate, elígete y cree en ti. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos, suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas, cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Sabías que el campeón mundial de ajedrez hizo trampa porque estaba perdiendo ante un adolescente? En ese momento le llamaron la trampa del siglo. El campeón mundial de ajedrez prefirió timar que perder ante un adolescente de 17 años. La infracción marcada en el reglamento definiría no solo la partida en su contra, sino su caída como el dios del ajedrez. Recuerdo claramente la noticia de esa partida en 1994. Como una secuencia fotográfica en el periódico, mostró a Garry Kasparov moviendo su caballo. Lo colocó en la siguiente casilla, lo soltó y lo regresó a la inicial ante el asombro de Judith Polgar, quien levantó la mirada del tablero hacia Kasparov y luego a donde estaba su padre y entrenador. Tras una pausa en que se le vio reflexionar algo rápidamente, Polgar decidió seguir con la partida. La historia de la gran maestra Judith Polgar y de ese juego en el Super Torneo de Linares en España está ahora en Netflix en el documental Queen of Chess, Reina del Ajedrez, dirigido por Rory Kennedy, un filme en el que se retrata también el experimento educativo de Clara y Laszlo, madre y padre de Susan, Sofía y Judith Polgar, para crear genias del ajedrez. Reina del Ajedrez es también la historia de millones de mujeres en un mundo dominado por los hombres, donde quienes se atreven a desafiar los estereotipos de género se enfrentarán a todo un sistema que incluso pasará por alto una trampa para no contradecirse. Las figuras más relevantes del ajedrez y de la historia en ese entonces también ahora se referían de manera insultante a las mujeres, como Bobby Fischer, quien declaró que las mujeres no deberían jugar y que no son tan inteligentes para hacerlo, así como las frases machistas del propio Garry Kasparov hacia Judith Polgar. Kasparov la llamó títere de circo y sobre las ajedrecistas dijo que deberían dedicarse a tener hijos. A sus 17 años, Judith Polgar enfrentó al entonces imbatible y 13 veces campeón mundial de ajedrez, pero ya había vencido antes a numerosos hombres en los tableros. Desde niña había conocido el patriarcado y no era para ella desconocido un mundo machista donde a las mujeres, especialmente a las niñas, se les consideraba intrusas en el deporte ciencia. Esta película es una estupenda oportunidad para conocer de primera mano qué pasó por la mente de Polgar en aquella partida y también a lo largo de su vida. Sin duda también es un relato que merecía ser contado, como lo ameritan otras historias de mujeres que se han sobrepuesto al patriarcado. La documentalista Kennedy declaró: el mundo se siente bastante oscuro en este momento y creo que hay algo importante en contar una historia real que sea inspiradora, esperanzadora y en última instancia edificante. Mi esperanza es que Queen of Chess conecte con personas que puedan estar luchando en sus propias vidas y les recuerde que el cambio y la grandeza pueden surgir de los lugares más inesperados. Reina del Ajedrez le hace algo de justicia a Judith Polgar por aquella partida en Linares, pero no la suficiente. A Garry Kasparov no se le investigó ni se le sancionó por esa infracción al reglamento. Y hasta la fecha sigue impune. ¿Tú qué piensas? Mito versus realidad, capítulo: el lenguaje incluyente es una exageración.
Y bueno, cada vez que alguien propone decir las y los ciudadanos, usar un término neutral como el personal o evitar el clásico los mexicanos, como si ahí cupiéramos todas las personas, aparece alguien comentando, ya no se puede decir nada. La verdad es que el lenguaje no es inocente y aquí te voy a decir por qué. Primero, la ONU subraya, el lenguaje inclusivo es una estrategia para evitar sesgos y visibilizar a las mujeres en todos los instrumentos de comunicación. Bueno, las guías de la propia ONU recomiendan opciones simples, por ejemplo, evitar el masculino genérico cuando produce ambigüedad, preferir colectivos como la ciudadanía en lugar de decir los ciudadanos, o reformular oraciones para no borrar a las mujeres. Y porque sí, el lenguaje puede ser sexista y conviene modificarlo para no perpetuar estereotipos. Hay investigaciones psicolingüísticas y sociales también donde hay evidencia consistente de que el masculino genérico activa imágenes mentales masculinas, con más frecuencia por supuesto que las femeninas. Y en otras palabras, cuando decimos los ingenieros, el cerebro suele imaginar hombres. Un estudio reciente sobre el lenguaje inclusivo y representación cognitiva encontró que el uso de formas de lenguaje neutral e inclusivo incrementó la representación de mujeres en ocupaciones estereotípicamente masculinas. Otro estudio de Stepstone con datos, por ejemplo, de anuncios de empleo, observó correlaciones entre ciertas formas del lenguaje sensible al género en títulos de vacantes y una mayor proporción de vistas por usuarias mujeres con efectos que varían de acuerdo a cómo se presenta el anuncio. Es decir, cómo nombras una vacante puede influir en quién se sienta invitada para postularse. Y es que el lenguaje incluyente no es un capricho, es una herramienta para mover el sesgo que ya existe. Y aquí entra otro argumento clásico. La RAE española dice que el masculino es inclusivo y considera a todas las personas. La verdad es que la RAE, hay un informe donde se refiere a este tema en la Constitución Política Española y sostiene que expresiones como los españoles pueden tener valor inclusivo. Sí, pero hay que entender que también la RAE tiene una postura lingüística conservadora que prioriza la economía del lenguaje y también la tradición. Pero ojo, que una institución normativa defienda el masculino genérico en un texto jurídico no elimina el hecho de que el masculino en la vida cotidiana muchas veces no se interpreta como neutro. El punto no es ganarle a la gramática en una pelea de ego, el punto es más sencillo y más político. Si tu audiencia no se siente nombrada, tu mensaje pierde representatividad. Y aquí la discusión, por supuesto, es feminista, porque no estamos peleando por una letra, estamos discutiendo quiénes verdaderamente cuentan. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, seguramente ya escuchaste esta frase, que no se nace mujer, sino se llega a hacerlo. Y esta frase explica por qué el lenguaje importa, porque también lo que nombramos y cómo lo nombramos participa en ese llegar a ser. Por su parte, Audre Lorde lo remató con precisión quirúrgica. Ella dijo, las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Porque el lenguaje no tumba solo al patriarcado, pero tampoco ignorarlo lo debilita. Y Bell Hooks insistió en algo que hoy conviene recordar. El lenguaje es también un lugar de lucha. Estas tres ideas tienen una misma dirección. Lo simbólico no es un adorno, es un campo de disputa. Bueno, el lenguaje incluyente no es la revolución, pero sí es una palanca. Y en un país donde la desigualdad tiene sexo, donde la violencia también, y donde a las mujeres se nos exige probar hasta el derecho a existir en el espacio público, pues nombrar importa. Importa para la escuela, para el trabajo, para la justicia, para la política. Importa porque lo que no se nombra se vuelve más fácil de ignorar. Así que no se trata de una exageración, esto es una mentira. El lenguaje inclusivo no es una exageración, se trata de tener coherencia. Si decimos que queremos igualdad, que queremos democracia, que queremos derechos, lo mínimo es preguntarnos si nuestro lenguaje representa
o borra, porque a veces el primer acto de justicia es muy simple y muy incómodo, como esto, decir que existimos. ¿Y tú qué opinas? ¿Usas ya un lenguaje inclusivo o sigues refiriéndote a todas las personas en masculino? Deja aquí tus comentarios. Ya estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar. Y estoy muy contenta y agradecida de que Romana Rivera Ramírez esté aquí en el programa. ¿Cómo estás, Romana? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Aide. Muchas gracias por estar aquí. Romana Rivera Ramírez es originaria del estado de Tabasco y desde hace 19 años radica en Quintana Roo. Romana es madre buscadora, activista y fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas. La vida de Romana cambió drásticamente con la desaparición de su hija Diana García Rivera, quien fue privada de su libertad en Cancún, Quintana Roo, y desde entonces permanece desaparecida. Ese profundo dolor lo transformó en una causa de vida: acompañar a otras familias, exigir verdad y justicia e impulsar acciones que fortalezcan la búsqueda de personas desaparecidas en la región. A través de su colectivo ha promovido el trabajo conjunto con autoridades e instituciones, participando activamente en mesas de diálogo y proponiendo acciones directas para mejorar la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas. Su compromiso inquebrantable es seguir luchando hasta encontrar a su hija y contribuir para que ninguna familia tenga que enfrentar sola la búsqueda de un ser querido. Bienvenida, Romana, Feminismos en corto, sin tanto rollo. Pues quienes te conocemos, te hemos escuchado, sabemos que tu lucha inició con la dolorosa desaparición de tu hija Diana García Rivera en Cancún. Y mirando hacia atrás, Romana, ¿cómo has transitado de vivir este dolor de una madre, pues de la intimidad de tu hogar, a convertirte en la fundadora del primer colectivo de búsqueda en el Caribe mexicano? Pues ante todo, muchas gracias por el espacio. Como siempre he dicho, a través de ustedes llegamos a otras familias, a través de ustedes conocen del trabajo que hacemos como mamás buscando en el estado de Quintana Roo. Efectivamente, para mí no ha sido fácil el hecho de enfrentar el sistema en cuanto a la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, porque es un delito que detrás de ello implica enfrentarse también a lo que la sociedad en sí lleva día con día, el silencio, el hecho de que también se conoce, y creo que no es algo que yo saque a la luz ahorita en este momento, sino porque es sabido por toda la sociedad que lo que pasa o lo que sucede en el estado de Quintana Roo, así como a nivel país, pues es a consecuencia de los grupos criminales que operan dentro de los estados, y nosotros no somos una excepción. Es un estado que pues hay varios grupos delictivos y por los cuales se da este fenómeno de la desaparición. Muy bien, Romana, fundadora del colectivo Verdad, Memoria, Verdad y Justicia. Generalmente cuando hablamos de Quintana Roo, pues hablamos de una imagen del paraíso, de las playas, del descanso. Sin embargo, las cifras locales, las recientes, muestran que las desapariciones se han triplicado en años recientes. Desde tu experiencia en territorio, ¿cuál es esa otra realidad de las costas de Quintana Roo que las autoridades pues intentan ocultar para no afectar la marca turística? Pues justo el silencio de una manera muy marcada, ¿no? Las cifras de los delitos de alto impacto, como son los homicidios, la desaparición en su mayoría son hombres, pero también tenemos marcado la desaparición de mujeres, y que pues nos hacemos muchas preguntas como mamás. Yo que represento a una víctima mujer, tenemos víctimas mujeres desaparecidas de las cuales no tenemos un encuentro ni de vida ni muertas.
Entonces nos lleva a tener un signo de interrogación al decirnos dónde están nuestras niñas, dónde están nuestras jóvenes, dónde están estas personas, mujeres femeninas que han desaparecido, porque en la mayoría de los casos de masculinos que han desaparecido también hemos tenido hallazgos de restos, de cuerpos y a muchos pues los dejan abandonados y algunos pues han aparecido con vida, pero sí queda esa incógnita de saber dónde están nuestras mujeres desaparecidas. ¿Has detectado tú y otras personas, otras familias que colaboran en tu colectivo, algunos patrones que estén identificando, tal vez algunas dinámicas de riesgo que expliquen este incremento? En cuanto a buscar o en cuanto a que se da la desaparición, no entendí la pregunta. Y en cuanto, pues las cifras oficiales, las cifras de los propios gobiernos indican que la desaparición de personas está aumentando en Quintana Roo. Tenemos indicios de personas desaparecidas en Chetumal, en el municipio de Tompe Blanco, también en Solidaridad y en Cancún. Ya nos dijiste que en su mayoría están desapareciendo hombres, pero también hay desaparición de jóvenes, como es el caso de tu hija. Y también tenemos identificados el caso de adolescentes, mujeres y hombres. ¿Algún otro patrón que tú estés identificando, además de que la mayor incidencia de desaparición es de hombres? Es decir, algunas circunstancias que tú digas se repiten, algunas zonas, algo así que hayas identificado, algún patrón, ustedes desde el colectivo. Sí, efectivamente podemos ya hablar de víctimas de la desaparición como son los adolescentes ya a partir de los 13, los 14, los 15, los 16 años hasta 20 años, pero los más vulnerables todavía son la niñez, los adolescentes que han sido cooptados a través de redes sociales y que pues son para trabajos forzados, para delinquir, y pues lamentablemente al no tener una prevención en lo que tiene que ver con redes sociales, donde se ofrecen o se dan ofertas de trabajos muy ostentosos y que no dan tantos requisitos, pues es alarmante porque pues un joven cuando tiene la necesidad de trabajar y no tiene los medios económicos, pues es muy fácil, ¿no? Que nazca la necesidad o la curiosidad de saber de qué trata el trabajo y por qué le ofrecen economía de una manera pues mucho mejor que cualquier otro trabajo que pudieras tener en el medio que se ofrece totalmente en el estado. Hemos tenido ya avistamiento de jóvenes que han sido cooptados a través de redes sociales y pues se ha tenido en algunos casos el éxito de poder recuperarlos, en otros no ha sido así. Y yo creo que ese es un patrón que la autoridad, el gobierno, tiene que tomar muy en cuenta para tener prevención en cuanto a las redes sociales y también el acercamiento más a la niñez en las escuelas para poder abordar este tema que pues ya es un flagelo que estamos viviendo ya la sociedad. Sin duda es muy importante lo que nos comentas y bueno, también hace falta que la propia policía cibernética tome cartas en el asunto, porque si están reclutando a través de las redes sociales, eso tiene injerencia este tipo de policía, pero también las escuelas y también las familias, estar cerca de las niñas y de los niños, de las y los adolescentes, preguntarles a dónde van, con quién van, y pues hay que insistir en que la mayoría son promesas falsas, ¿no? Particularmente si están ofreciendo, como dicen en mi pueblo, las perlas de la Virgen. Ahora, Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, como ya había comentado, pues concentra la mayoría de las fichas activas de la entidad, ¿no? De personas desaparecidas. ¿Cómo cambian? ¿Sabes tú cómo cambian las desapariciones? ¿Hay alguna diferencia entre las desapariciones, por ejemplo, en el sur, en Chetumal, que las que tenemos en el norte? ¿O son iguales? Sí, lamentablemente creemos que
la forma de operar por la geografía. Tiene que ver mucho también el delito, la criminalidad del delito, y también se suma la geografía. De este lado de lo que es la zona norte, que así lo distinguimos como es Cancún, Puerto Morelos, todas las regiones que están más cercanas a Cancún, pues el fenómeno se ha mostrado por como que un poquito más por la clase trabajadora de lo que es el trabajo rudo, albañilería, y también de la juventud, pero más se ha marcado en cuanto a pues al trabajo, al sector obrero, ¿no? Y a las personas trabajadoras de zona. Pero en la zona sur hemos visto más afectación todavía, hasta incluso de personas comerciantes, de personas de empresariales, de la sociedad trabajadora, sí, pero incluso de gente que no está involucrada ni siquiera en consumo o compra de estupefacientes, sino que incluso para apoderarse de sus tierras han sido desaparecidos, o personas que entran por cuestiones de trabajo a ciertas zonas que están restringidas por estos grupos criminales. Entonces, cualquier persona es vulnerable para ser víctima de un delito, y eso llama mucho la atención porque pues no es posible que en el estado ya no puedas transitar de manera libre en ciertos lugares que son turísticos, porque puedes estar pisando terrenos minados por el crimen organizado. Y eso es grave totalmente para todos. Sí sabemos que en esta zona sur hay ciertas comunidades que están en las mismas condiciones, pero creo se marca más para la zona sur, empezando desde Carrillo Puerto. Sí, estas tareas son peligrosas, particularmente para las madres, para las familias. Y hemos hablado también de la importancia de que los medios hagan visibles estas problemáticas, para que la sociedad se sume y presione a las autoridades. Pero ¿cómo está funcionando esto con las autoridades? Las fiscalías han avanzado en esta resistencia para transparentar los casos, para investigarlos. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el colectivo Verdad, Memoria y Justicia? Porque han tenido que recurrir a plantones para presionar a las autoridades. ¿Cómo está esto avanzando? Como colectivo siempre hemos sido constructivos y buscamos justamente tener las mesas de diálogo con la finalidad de establecer ese contacto directo de la comunicación entre las familias y la autoridad. Mantenemos de manera bimestral la reunión con la Fiscalía General del Estado, que involucra el área de homicidios y el área de desaparecidos, la Fiscalía especializada en desaparición de personas y de homicidios, porque van de la mano, son delitos asociados, y hemos buscado trabajar muy cercano con la autoridad justamente para hacer la escucha de todo lo que detectamos a través de la información que muchas veces las víctimas, aunque tengan algo de información que lleve a tener líneas, pues no hay la confianza, ¿no? Y hemos tratado de generar justamente esa parte de confianza que debe de haber entre el servidor público, Ministerio Público y la sociedad, porque de qué manera podemos tener una línea de investigación si no hay confianza para que las familias puedan aportar el dato preciso que los lleve a tener información de cómo o dónde localizar a su familiar. Y creo poder decir en este momento que a 6 años de la búsqueda de mi hija hemos tenido un avance significativo, no solo en la materia forense, sino también en lo que es investigación. Si bien es cierto, no hay la pauta a través de los delitos de poder encontrar con vida, pero ya los hallazgos han sido cuando se emprende una búsqueda o una denuncia y se le da el seguimiento adecuado para investigación, pues lleva a obtener información como son las cámaras, la ubicación del celular, la información de la sábana de llamadas y sobre todo testimonios que, aparte de lo que es la tecnología, pues también nos lleva a tener información que nos permita con qué persona vieron la última vez, cuál fue la ruta de trabajo, cuál fue el último punto de vieron a la persona. Pues eso lleva a tener un punto de partida para la investigación. Tristemente, en muchos casos han sido localizados sin vida, pero por lo menos
ya a estas alturas de nosotros, teniendo en mi caso 6 años, 4 meses de no encontrar a mi hija, siempre agradecemos que alguien haya encontrado aún sin vida, pero para nosotros es mejor tener un cierre que vivir en la incertidumbre. Duda. Estoy conversando con Romana Rivera Ramírez, es fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y bueno, contribuyendo a la visibilización de esta problemática de la que pues tampoco escapa Quintana Roo. Hay que hablar de ello, hay que tomar conciencia y hay que apoyar a las familias buscadoras en nuestras ciudades. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Yo soy Aide Serrano y estoy conversando con la fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas, Romana Rivera Ramírez, quien lleva ya más de 6 años buscando a su hija Diana. Ahora, hemos hablado de varias vertientes en cuanto a la desaparición de personas, pero también has denunciado esta revictimización generalizada hacia las familias. ¿Consideras que la falta de resultados se debe a una incapacidad técnica, a un desinterés? ¿Qué son estos factores que en un mundo ideal deberían estar resueltos? ¿Qué es lo que hace falta y que todavía no está resuelto para que este fenómeno de las personas desaparecidas pues desaparezca? Pues ante todo creo que de la experiencia que hemos llevado durante estos años hemos detectado que en nuestro estado se requiere de un diagnóstico criminal, se requiere de un diagnóstico geográfico para la búsqueda, para entender en cada zona que no es lo mismo buscar en la zona norte que buscar en la zona sur. La geografía tiene mucho que ver. Y otra parte es precisamente entender el delito, cómo se está dando, el grado de criminalidad que están pues hasta innovando las personas que están en estos grupos delincuenciales, y todo eso tiene que ir de la mano con la especialización de los servidores públicos también, para poder abrir o tener líneas de investigación que lleven tanto a la localización de las víctimas, pero también a tener personas relacionadas o ya vinculadas a delitos de estos, pues que nos están afectando de manera generalizada en nuestro estado, porque pues sí tenemos denuncias, sí hemos avanzado en búsquedas, hemos tenido hallazgos importantes, pero ¿cuántas personas están detenidas del delito de desaparición? ¿Cuántas personas están vinculadas o enjuiciadas, o lo que es más, sentenciadas por este delito? Entonces se requiere la especialización de manera profesional de las personas, porque el delito de desaparición tiene varias vertientes en su modalidad de cómo se comete este delito, por lo que es importante que las víctimas, que los servidores públicos estén de manera constante siendo capacitados profesionalmente para poder entender cada delito, cómo se comete y las modalidades que son usadas para cometerlo. Y bueno, lanzaste las preguntas, estimada Romana: ¿cuántas personas están vinculadas al proceso? ¿Cuántas personas están sentenciadas? Yo no tengo ese dato. ¿O es 0 personas? No tendría así como un dato tan preciso, cerrado, porque algunos casos, por ser mediáticos, pues en este caso los periodistas, las redes sociales aportan información, pero han habido casos de menor pues visibilización, y que sí han sido vinculados, pero pues también hemos tenido el mal sabor de que luego sabemos que fueron liberados por inconsistencias en la investigación, y eso pues es frustrante para las familias, y sobre todo el riesgo que se complica cuando una persona fue vinculada a un hecho y está libre. Quien más es vulnerado es la propia víctima de este delito, la víctima indirecta.
Sí, por eso, como bien dices, Romana, es tan importante la capacitación, porque también si las fiscalías no tienen la profesionalización para armar las carpetas como debe ser, pues entonces los jueces terminan liberando a estas personas. Ahora, hablando del tema, pues de las redes de confianza, el apoyo psicológico que requieren personas como ustedes, madres y familias buscadoras, que enfrentan estas amenazas, ¿cómo resuelven estas redes? ¿Cómo se apoyan entre ustedes para lidiar con una realidad tan terrible en cuanto a la búsqueda, pero también enfrentarse a las fiscalías y todas las carencias que tienen? Pues es triste decirlo. Para poder tener una red de apoyo, tal vez psicológica, emocional, se requiere que el Estado capacite o tenga una especialidad en la materia de psicología, porque no es lo mismo tratar un duelo de una pérdida a tratar un duelo de desaparición que está de manera constante en altas y bajas, sufriendo la víctima indirecta, porque pasan circunstancias que unos días más, otros días menos, pero algo sucede que nos hace tener como la especie de la presión arterial, sube, baja y en otras veces se está normalizando, y cuando vienes a ver se presenta algo que empieza a mover todas tus emociones y la salud va en incremento. Una especialidad en la materia de psicología no la tenemos para enfrentar este fenómeno de la desaparición, y creo que carecemos de estos especialistas en lo que es el área de atención a víctimas para poder tener una red de apoyo profesional. Mayormente las familias, y yo lo digo con mucho respeto a todos los que tienen sus propias creencias, que Dios nos sostiene en esto, porque no ha habido una atención integral de psicología para que las mamás o las familias puedan enfrentar este fenómeno. Recordemos que hay muchas madres, familias, que se les desapareció el hijo, que se les desapareció la hija, y no es que se desaparecieron, los desaparecieron. ¿Cómo enfrentan este fenómeno? Muchos los han llevado enfrente de sus hijos, enfrente de sus mamás, del interior de su domicilio. ¿Y qué los sostiene? Su fe, el creer en algo, en creer en Dios, porque no ha habido ser humano capacitado que tenga las palabras ni las herramientas técnicas, psicológicas para poder apoyar este impacto que sufren cada familia. También recordemos que hay niñez dentro del vínculo familiar donde está desaparecido el esposo, que él era el padre, el que suministraba los medios económicos. Hoy una madre se ha quedado con hijos enfrentando escuela, alimentación y lo que es mucho más, la renta, enfrentar a cuidar los hijos y también trabajar para ser proveedora. No es fácil. ¿Y qué respuesta hay del Estado para ayudar a estas familias? Hasta la fecha ninguna. Es triste decirlo, pero hasta la fecha es algo que no se ha materializado para entender que se necesita más que un apoyo psicológico de manera general, sino que tiene que haber una especialidad de atención, pero sobre todo también buscar cómo apoyar a esta niñez que todavía es más vulnerable porque tiene la ausencia de un padre, la ausencia de la madre porque es ahora la proveedora, y enfrentarse a llegar a una escuela donde le hacen preguntas. La niñez es más vulnerable todavía porque la desatención forzada de una madre o de un padre pues lo está llevando a sentirse vulnerable y refugiarse en las malas amistades, tal vez de manera inconsciente. Sabemos que en las escuelas ya está siendo acechada de manera muy drástica y problemática por la venta de estupefacientes, y esto es grave para la niñez, para la juventud. Y ahí se reinicia el ciclo, porque los grupos criminales precisamente acechan a las niñas y a los niños en las escuelas para poderlos cooptar y después
desaparecerlos, obligarlos, esclavizarlos a formar parte de sus redes. Qué importante esto que nos estás compartiendo, Romana, que no lo vemos, no lo ve el Estado, no lo ve la sociedad. Y esta parte también de crear conciencia en la sociedad, ¿crees que ha avanzado? ¿Crees que la gente está tomando conciencia de esta problemática, de cómo está avanzando? ¿Sienten ustedes desde el colectivo algún apoyo de la gente? ¿Cómo se sienten a este respecto? Pues como colectivo o como madre buscadora, honestamente para mí es muy difícil también tomar parte de esta prevención y acudir a la escuela y dar nuestro testimonio y orientar a la juventud. No nos alcanza la vida. Mayormente nos enfocamos más a la búsqueda, pero sí hemos pedido en las mesas de trabajo que se requiere más intervención de las autoridades en el tema de prevención para la niñez escolar, para las familias, para los hijos que están en esta etapa tan difícil de poder entender lo que sucede en la sociedad y lo que el día a día nos está llevando a sentirnos cada día más vulnerables, el no vayas acá, el no vayas allá, porque todo es inseguridad. Y se requiere mayor prevención y orientación a la niñez. Sin duda. Estamos llegando al final de esta conversación con la fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Personas Desaparecidas, Romana Rivera Ramírez, quien pues nos ha compartido varias cosas que me parecen fundamentales que tomemos en cuenta como sociedad, pero también el Estado, las fiscalías, toda esta revictimización generalizada de las familias que es tan importante. Pues algo más que quieras agregar, estimada Romana, para cerrar esta conversación contigo y que espero que continuemos para apoyar desde aquí, desde Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, apoyarte a ti y apoyar a aquellas familias, difundiendo sus esfuerzos, pero también difundiendo estos trabajos permanentes para que encuentren a sus familiares, para que los encuentren y los encuentren con vida. ¿Algo más que quieras agregar? Pues el llamado es justamente a las autoridades encargadas de la prevención que sean más empáticos a la niñez, que también las mamás que tienen un problema disfuncional en el hogar, que tomen atención, que no lo tomen a la ligera, que busquen ayuda, que busquen esas redes de apoyo y que existe para fortalecer los problemas en familia y sobre todo para ayudar a los menores cuando ya están presentando algún acto que les genere inseguridad y sobre todo tal vez conductas que no son acorde a su edad y que ya están buscando salirse de casa porque se consideran adultos, ayudarlos para que no caigan en redes de estos grupos criminales que prevalecen en el estado de Quintana Roo. Y agradecerte sobre todo, Aide, el espacio, el apoyo para poder expresarnos como familias que ya estamos en esta situación lastimosamente, ¿no? Viviendo el día a día y enfrentando esta situación para que muchas personas más que no conocen que este fenómeno a cualquiera nos vulnera, sepan que tienen que buscar ayuda ante las autoridades competentes para poder conocer cómo enfrentar el día a día ante lo que gravemente sucede en nuestro estado. Por mi parte, agradecer este espacio. Gracias a ti, Romana, por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupada, tienen búsquedas frecuentemente y desafortunadamente cada vez hay más familias enfrentando este grandísimo dolor, esta tan grande injusticia en su propia familia. Pues avancemos en tomar conciencia. Muchas gracias, Romana, por estar aquí. Espero que sigamos conversando más y pronto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Y hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general del Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano.
Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.